Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de la asignatura Estructura de datos. En este caso vamos a realizar un ejercicio de lista ligada simple. Antes de empezar me disculpo con todos porque estoy utilizando una web de computador portátil. Adicionalmente estoy utilizando auriculares, entonces el sonido del micrófono es malo y el movimiento de la cámara web es lento, está retrasado. De igual forma, considero que el audio se escucha correctamente, entonces procedemos a continuar. Antes de dar inicio a la solución del ejercicio, debemos aclarar algunos conceptos. Para los que no tienen claro el concepto de una lista ligada, primero debemos abordar el concepto de un nodo. Un nodo es un objeto autorreferenciado y que contiene datos. Cuando hablamos de que es autorreferenciado, significa que un nodo apunta a otro haciendo uso de un valor de un atributo propio. A ese atributo se le suele llamar liga o enlace. En esta imagen podemos visualizar la representación de un nodo que tiene un dato y tiene una liga. Esta liga apunta hacia otro nodo que también contiene datos y también contiene ligas. Los datos del nodo pueden ser una variable, un array de datos u otro objeto. Al conjunto de nodos que referencian a otro por medio de una sola liga se le conoce como una lista ligada simple, como el que está en la imagen. En la imagen estamos viendo un nodo, este primer nodo se le llama cabecera, este primer nodo apunta a otro y este también está apuntando a otro nodo a través de su liga. Este último nodo, que también se le conoce como último nodo, se diferencia. ¿Por qué? Porque su liga no está apuntando a otro nodo, sino que está apuntando a un valor nulo. Las listas ligadas, a diferencia de los arreglos, vectores o arrays, es que permiten almacenar los datos en disco o en memoria de forma no consecutiva, es decir, que el orden de recorrido es diferente al orden en el que se almacenan, cosa que sí pasa con los vectores. Después de aclarar todo lo anterior, el ejercicio que nos piden realizar es el siguiente. Nos dicen hacer un proyecto en un lenguaje de programación C++ o Java que cree una lista ligada simple con los datos de la matrícula de n estudiantes. Por cada estudiante se lee el número de carnet, número de créditos, valor del crédito y el porcentaje del descuento al que tiene derecho, y luego que calcule e imprima el valor a pagar por cada estudiante y el número de carnet del estudiante que más paga por concepto de la matrícula. Para la solución del ejercicio vamos a codificar en Java. Y antes de empezar vamos a identificar las clases que debemos crear. Vamos a tener una clase estudiante que va a tener atributos como carnet, número de créditos, valor de cada crédito y el porcentaje de descuento. También va a tener métodos que permitan obtener y modificar estos atributos. Vamos a tener una clase nodo que va a tener un objeto estudiante y un objeto tipo nodo llamado liga que va a apuntar a otros nodos. Vamos a tener una clase lista ligada que va a tener un nodo de cabecera y va a tener un nodo auxiliar para recorrer la lista ligada. Para finalizar vamos a tener una clase de programa principal que es el que va a tener toda la lógica para obtener los datos que nos están pidiendo en el ejercicio. Después de repasar conceptos y analizar el ejercicio, vamos a codificar. Después de haber estado un buen rato en la noche codificando, ya hemos creado las 4 clases, hemos creado la clase estudiante, hemos creado la clase nodo, la lista ligada y el programa principal. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar cómo está cada una de las clases. Vamos a empezar por estudiante. Estudiante, como hablamos anteriormente, es una clase que va a tener atributos de carnet, cantidad de créditos, valor de crédito y descuento. Adicionalmente hemos creado un constructor. ¿Para qué? Para poder modificar estos datos, cosa que cuando se instancie un objeto de tipo estudiante puedan enviar el número de carnet, la cantidad de créditos, valor del crédito y descuentos. Y aquí nos encargamos de hacer la asignación. También hemos realizado los setter y los getter, que es para obtener los valores y modificarlos de cada uno de los atributos del estudiante. Y al final hemos también realizado un método de tipo double que se encarga de calcular el valor de la matrícula, que va a tener una variable total
Esa variable total lo que está haciendo es que está multiplicando la cantidad de créditos por el valor del crédito. Luego está multiplicando ese valor por el resultado de 1, que sería el 100%, por el descuento que han ingresado. El descuento es una variable double. Ese valor lo dividimos por 100 y nos va a dar un valor de 0. Algo. Ejemplo, si ingresan 15, lo que estamos haciendo acá es que dividimos el 15 por 100, nos va a dar 0.15 y a 1 le estamos restando ese valor. Entonces, lo que está haciendo acá es que el valor de cantidad de créditos por el valor del crédito lo estamos multiplicando por el valor de acá. O sea, en este caso, en el ejemplo que dimos, sería el 85%. Entonces nos daría el valor total y es el valor que retornamos. Vamos a ver la clase nodo. La clase nodo, como hablamos también anteriormente, es una clase que va a tener dos atributos. Un atributo tipo estudiante, que vamos a llamar alumno, y otro tipo nodo que se va a llamar liga, que es el que va a apuntar a los otros nodos. También va a tener un constructor. El constructor también va a recibir un estudiante y no va a recibir la liga porque la asignación de la liga se hace a través de otro método. Después tenemos los getter y los header de alumno. ¿Para qué? Para que podamos modificar un alumno o podamos obtener un alumno. También lo mismo para liga. ¿Para qué? Para obtener la liga y también para modificar la liga. La siguiente clase es la lista ligada. La lista ligada tiene un atributo llamado cabeza de tipo nodo y un atributo llamado actual que también es de tipo nodo, que vamos a utilizar para recorrer la lista. Después vamos a colocar el constructor. El constructor se va a encargar de colocar la cabeza de tipo nulo. En la imagen, en esta de acá, podemos ver que es el primer elemento que vamos a crear. No es el primer elemento que va a quedar en la cabeza, pero sí es el elemento antes de iniciar la cabeza y hay que mantenerlo, que es este tipo nulo. Inicialmente la cabeza va a ser nulo porque aún no hemos agregado valores a la lista ligada. Entonces la cabeza va a ser nulo inicialmente. Después vamos a tener los métodos para la lista ligada. El primer método es add nuevo, que nos va a permitir añadir estudiantes nuevos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo nodo. A ese nuevo nodo le vamos a enviar un alumno. Como vimos anteriormente, nodo recibe una variable de tipo estudiante. Entonces en este caso estamos mandando la variable de tipo estudiante llamada alumno, ¿cierto? Luego le estamos diciendo que nuevo, que es el nodo que acabamos de crear, vamos a modificar la liga de ese nodo y le vamos a enviar cabeza. ¿Para qué? Para que nuevo apunte a cabeza. Después a cabeza le vamos a decir que va a ser igual a nuevo. ¿Para qué? Para que el nodo que acabamos de crear se posicione como cabeza. Y actual le vamos a decir que va a ser igual a cabeza. ¿Para qué? Para que actual, que va a ser el nodo con el que vamos a recorrer la lista más adelante, siempre se mantenga siendo también la cabeza. Que siempre tenga el mismo valor. ¿Para qué? Para que cuando iniciemos a recorrer la lista empecemos desde el primero. El siguiente método es un método boolean, tipo booleano, que se va a encargar de validar si la lista está vacía o no está vacía. Luego está el método recorrer lista, que es de tipo estudiante. ¿Por qué? Porque va a retornar un objeto de tipo estudiante llamado alumno. Por eso es de tipo estudiante. Acá creamos una variable que se llama alumno, que es de tipo estudiante. ¿Para qué? Para obtener los datos y poderlos retornar. Lo que está haciendo este método es que está validando si actual, recuerden que actual, más atrás, va a ser igual a cabeza. Entonces, si la lista es vacía, recuerden que cabeza es igual a nulo. Entonces acá estamos validando si actual es igual a nulo, le vamos a decir que actual va a ser igual a cabeza y que alumno va a ser igual a nulo. ¿Por qué? Porque no hay alumnos. También, si actual no es igual a cabeza, porque aquí más abajo lo vamos a modificar, sino que es el último nodo, también nos va a devolver nulo. En caso tal de que nos devuelva nulo, vamos a hacer lo mismo.
actual va a ser igual a cabeza. ¿Para qué? Para poder utilizar el método recorrer lista nuevamente y que sepamos que actual es igual al primer nodo y que alumno nos devuelva null, como dijimos ahorita. En caso contrario de que actual no sea igual a nulo, sino que tenga un valor, lo que vamos a hacer es que a alumno, la variable que creamos acá, va a ser igual a actual, o sea, al nodo actual, y vamos a obtener al alumno. Recuerden que si estamos en el primer nodo y estamos obteniendo el valor, en este caso el valor es un alumno, que es un objeto. Entonces le estamos diciendo a alumno va a ser igual a ese objeto de primer nodo. Luego estamos diciendo que actual va a ser igual a actual.getLiga. Entonces este nodo actual va a pasar a ser el nodo siguiente. ¿Cómo? Porque actual tiene una liga que está apuntando al nodo siguiente. Y luego va a retornar al alumno. Este método lo estamos utilizando en el programa principal y allá debemos crear una repetición que utilice este método varias veces con la intención de recorrer la lista, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver. Para finalizar vamos a ver la clase de programa principal. La clase de programa principal la hemos llamado main. Esta clase importa la librería gráfica para sacar mensajes de forma gráfica y también recibir texto. Esta clase tiene un atributo estático de tipo entero llamado elección. Lo tenemos por fuera del método principal. ¿Para qué? Para que esta variable pueda ser modificada desde otros métodos. Más tarde vamos a ver por qué. Se llama elección porque aquí en el programa principal vamos a tener un menú. Ya vamos a revisarlo a más detalle. El método principal está compuesto de una variable estudiante llamada alumno y una variable de tipo lista ligada llamada lista. Inicializamos la lista ligada. Recuerden que lista ligada en el constructor no recibe atributos, entonces lo que estamos haciendo es que a cabeza la estamos poniendo como nulo después de que llamamos a ese método, después de que instanciamos ese objeto. Listo, esta parte de acá es la encargada de, espérenme, subo un poco la imagen. Esta parte de acá es un do while. ¿Para qué? Para que nos muestre el menú una vez empiece con el programa. Este menú nos va a mostrar las opciones que tenemos disponibles para elegir en el programa. Entonces creamos un menú. El menú es otro método que está por fuera del método principal. Vamos a ver este método que tiene. Este método es un método que no recibe valores, que por eso es de tipo void. Estamos diciendo que elección, que fue la variable que pusimos en esta parte de acá arriba, va a ser igual a un mensaje que va a salir gráficamente y nos va a mostrar que ingresemos el número que es de la opción que deseamos realizar. Entonces las opciones que vamos a tener disponible va a ser crear estudiante, listar el valor de la matrícula de cada estudiante, ver el carnet del estudiante que más paga por la matrícula y en caso tal sería salir. Si deseamos pues salir. Si volvemos, después de llamar este método menú que nos muestra las opciones que acabamos de mencionar, tenemos un switch que nos va a recibir la variable elección, que fue la elección que acabamos de realizar en el menú, y va a tener los casos correspondientes, el caso 1, 2, 3, 4, y en caso tal de que se ingrese una opción errada, una opción diferente a las que acabamos de decir, 1, 2, 3 o 4, nos va a saltar un mensaje diciendo que hemos ingresado una opción incorrecta y nos va a volver a mostrar el menú. Para el caso 1 tenemos que alumno, que es el objeto de tipo estudiante, acá, le vamos a insertar el dato que nos devuelva el método insertar datos. Insertar datos es un método de este programa principal que está en la parte de abajo, que es de tipo estudiante. ¿Por qué? Porque va a retornar un objeto de tipo estudiante. Recuerden que el objeto de tipo estudiante tiene un número de carnet, un valor de crédito, cantidad de créditos y descuentos, que son atributos que le colocamos a este método. ¿Por qué? Porque los vamos a asignar los valores que la persona ingrese por pantalla para colocárselos al estudiante. Entonces tenemos que el número de carnet va a ser igual al número de carnet que la persona ingrese por pantalla,
Lo mismo con el valor de crédito, cantidad de créditos y descuento. Le estamos asignando el valor que nos devuelve el diálogo que vamos a mostrar por pantalla. Van a tener un espacio donde colocan el valor que se le va a asignar a esa variable y después esos datos que tenemos acá arriba se los vamos a enviar a un objeto de tipo estudiante llamado alumno. Recuerden que el estudiante, al crear el objeto, debemos instanciarlo con los datos. Entonces aquí lo estamos enviando y al final retornamos el alumno. Después, en el caso 2, caso de que la persona seleccione la opción 2, vamos a tener de que vamos a comprobar primero si la lista está vacía. Entonces lo que hacemos es que llamamos el método lista. Recuerden que lista es un objeto de tipo lista ligada, y este método de lista vacía, que no recibe ninguna variable, nos devuelve el valor de que si la lista está vacía o no. Si miramos acá en lista ligada, recuerden que la lista vacía nos devuelve true en caso tal de que la lista esté vacía y false en caso de que no lo esté. Si vamos a menú, en la opción 2, si evaluamos lista vacía, si está vacía nos va a devolver un mensaje que dice la lista no tiene datos. Y en caso tal de que la lista sí tenga datos, lo que va a hacer es que va a utilizar el método listar, que recibe una lista ligada. Si vamos a mirar el método listar, también es un método del programa principal que está en la parte de abajo. Miren acá abajo. Este método, como acabamos de decir, recibe un objeto tipo lista ligada. Este método está compuesto de un objeto tipo estudiante llamado alumno, que va a ser igual a lista.recorrerLista. Recuerden que lista.recorrerLista, que es un método, si vamos para acá para lista, es un método que devuelve un objeto tipo estudiante, que también se llama alumno. Entonces por eso le estamos asignando a un alumno el valor que devuelve recorrer lista, y nos va a devolver el primer alumno que se encuentra en el primer nodo. Si volvemos para acá, adicionalmente tenemos un string de datos, que es donde vamos a almacenar toda la información de ese alumno. Vamos a almacenar el número de carnet, la cantidad de créditos y el valor de la matrícula. No vamos a devolver el valor de descuento, no, ni el descuento, eso no lo vamos a devolver, solo el número de carnet, cantidad de créditos y valor de matrícula. También tenemos un contador que vamos a iniciar en 0. Este contador lo vamos a utilizar ¿para qué? Si vamos a mostrar por pantalla 3 estudiantes o menos, no hay problema, se muestran por pantalla, pero si van a ser más de 3 estudiantes, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mostrar por consola. Entonces vamos a ver cómo trabaja aquí el while. El ciclo while está evaluando al alumno, que es de tipo estudiante, que siempre y cuando sea diferente de nulo, va a ejecutar esta parte del código. Esta parte del código lo que está haciendo es que le está asignando un valor a datos, pero no solamente le está asignando un valor, sino que está sumando una parte de string. Que recuerden que datos es un string, una cadena. Le vamos a mandar una cadena de texto. Entonces esa cadena de texto lo que va a tener es número de carnet, 2 puntos. Ahí vamos a mostrar el carnet del alumno. ¿Cómo traemos el carnet del alumno? Seleccionamos el alumno y luego invocamos un método. ¿Para qué? Para obtener el carnet. Hacemos lo mismo con cantidad de créditos, alumno.get cantidad de créditos, valor matrícula, que sería alumno punto calcular matrícula, que nos traería el valor total de la matrícula. Después lo que vamos a hacer es que alumno, recuerden que acá arriba lo que hicimos fue que traímos el primer alumno. Acá abajo lo que vamos a hacer es que alumno va a ser igual a lista.recorrerLista. Recuerden que el método recorrerLista, que es un método de lista ligada, lo que hace es que no recibe ningún parámetro, y si ese nodo, que es el actual, que estamos evaluando ahorita el primero, es diferente de nulo,
en la parte de acá abajo, lo que hacemos es que alumno va a ser igual a actual.getAlumno, ¿cierto? Y anteriormente, cuando se ejecutó la primera vez, ese recorrer lista acá arriba, actual ya no era igual a cabeza, sino que actual, aquí en la parte de acá abajo, era actual.getLiga, que sería el nodo siguiente. El nodo siguiente, lo que hicimos acá cuando vuelve y se repite, es que le estamos diciendo alumno es igual a actual.getAlumno. Como es la segunda vez que lo estaríamos recorriendo, nos traería el segundo alumno, caso tal de que lo haya. ¿Cómo determina el programa cuál es el final de la lista? Recuerden que aquí el while lo que está haciendo es evaluar que alumno sea diferente de nulo. Va a llegar un momento en el último nodo donde alumno ya va a ser igual a nulo. ¿Por qué? Si miramos el mismo método recorrer lista, cuando actual, digamos dicho actual es igual a actual.getLiga y ya haya estado en el último nodo, getLiga no nos va a traer otro nodo, sino que nos va a traer un valor nulo. Entonces acá este condicional de if que dice actual es igual a nulo, lo que va a hacer es que actual lo va a volver a posicionar en la cabecera y alumno lo va a poner como nulo, y cuando retorne alumno aquí en el programa principal vamos a evaluar que alumno va a ser igual a nulo y por tanto ya el while no se va a volver a repetir. Después de que alumno sea igual a nulo y finalicemos el ciclo while, lo que vamos a hacer es evaluar si contador es menor o igual a 3. En el ciclo while, al final del ciclo, si vemos acá contador le estamos sumando una unidad cada vez que se repite. ¿Para qué? Para contar la cantidad de estudiantes. Entonces, si la cantidad de estudiantes es igual o menor a 3, lo que vamos a hacer es que en pantalla vamos a mostrar los datos de esos 3 estudiantes o menos. En caso contrario, de que contador sea mayor a 3, para que no hayan tantos datos en pantalla, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar un mensaje diciendo que la cantidad de alumnos supera la cantidad máxima que se puede mostrar por pantalla, porque los datos se mostrarán por consola. Entonces, más abajo, aquí estamos haciendo un system.out.println y le estamos enviando los datos. Por consola vamos a poder ver los estudiantes cuando sean más de 3. Para el caso 3, vemos aquí el switch. Estamos evaluando lo mismo que en el caso 2, que la lista no esté vacía. En caso de que la lista esté vacía, nos va a salir un mensaje por pantalla que dice no existen datos para realizar el cálculo. Recuerden que el caso 3 nos está pidiendo que obtengamos el valor del alumno que paga más por la matrícula. En caso tal de que la lista no esté vacía, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un método que se llama matrícula max y le vamos a enviar la lista. Este método matrícula max es también un método de este programa principal. Programa principal, en la parte de abajo, acá está el método. Matrícula max es un método que recibe la lista de los estudiantes. Recuerden que es un objeto de tipo lista ligada. También tenemos una variable que se llama alumno de tipo estudiante que tiene el valor, o en este caso el objeto, que nos devuelve lista.recorrer lista, que sería el primer alumno. Tenemos una variable llamada más valor que la vamos a inicializar en 0, que aquí es donde vamos a guardar el valor máximo de la matrícula, porque ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a recorrer toda la lista y vamos a evaluar cuál de todos los estudiantes tiene mayor valor en la matrícula. Tenemos un string que se llama carnet, que lo inicializamos en blanco. Luego lo que tenemos es un ciclo while. ¿Para qué? Para recorrer la lista como lo hicimos anteriormente. Entonces tenemos un while que evalúa si alumno es diferente de null. Vamos a ejecutar esta parte de código, ya lo voy a explicar. Y después de haber ejecutado esta parte, lo que va a hacer es que alumno le va a asignar lista.recorrer lista, que recuerden que sería el siguiente alumno. En esta parte de acá, en el while, lo que estamos haciendo es validar si máximo valor es menor que el valor de la matrícula del primer alumno. Entonces para eso tenemos alumno.calcular matrícula, que recuerden que es un método de alumno,
que nos devuelve el valor de la matrícula. En caso tal de que más valor sea menor que este valor, o sea, de la matrícula del primer alumno, lo que va a hacer es que va a reemplazar a más valor y le va a asignar el valor de la matrícula del primer alumno. O sea que ya no va a valer 0. Después lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el carnet de ese alumno. ¿Para qué? Para también mostrarlo por pantalla. Entonces, carnet, que hemos dicho que era una cadena que está vacía, le vamos a asignar el carnet. En caso tal de que hayan varios estudiantes, lo vamos a recorrer uno a uno, y cuando el máximo valor de la matrícula de un alumno se dé, ¿qué va a pasar? Vamos a sobreescribir más valor. Si estamos evaluando la matrícula de un alumno de la lista y ese valor es menor a más valor, miren que en este sí, como no cumple, no le va a asignar ese valor a más valor. Para tener en cuenta, si hay varios estudiantes que tienen el mismo valor de la matrícula y coinciden de que es el máximo, solamente se va a almacenar el primero. ¿Por qué? Porque si vamos acá y hay un estudiante que tiene el mismo valor de la matrícula, va a ver de que más valor va a ser igual a la matrícula de ese alumno, pero como aquí estamos diciendo que tiene que ser menor, entonces no lo va a sobreescribir. Para efectos prácticos solamente vamos a traer el primer alumno que pague más por su matrícula. Después de haber recorrido la lista y haber obtenido el valor máximo de matrícula y el carnet de ese estudiante, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mostrar también por pantalla. El mensaje que nos va a decir es el número de carnet del estudiante que más paga por la matrícula es, mostramos el carnet del estudiante y luego el valor de su matrícula es, y vamos a mostrar el valor que está pagando por la matrícula. Eso es para el caso 3. Para el caso 4, si vemos acá arriba en el switch, para el caso 4 estamos diciendo que vamos a mostrar un mensaje por consola que va a decir hasta pronto. Si vemos el while, recuerden que es un do while, está evaluando de que si elección es diferente de 4, nos va a volver a mostrar el menú, pero si es igual a 4, va a finalizar la ejecución del do while. Y acá termina el método main, que es donde estamos ejecutando el programa principal. Para el caso en que se ingrese un valor incorrecto o diferente de 1, 2, 3 o 4, estamos diciendo de que vamos a mostrar un mensaje por pantalla, aquí en default. El mensaje va a decir opción incorrecta, y lo que va a hacer es que volver a ejecutar el menú. ¿Para qué? Para volver a seleccionar una de las opciones que sean correctas. Después de esto vamos a ejecutar el código. Damos clic derecho y le damos en ejecutar. Nos sale una ventana. En la ventana nos va a salir el menú que nos dice por favor inserte el número que corresponda a la acción que desea. Luego presione aceptar. Las opciones son crear estudiante, listar el valor de matrícula de cada estudiante, ver el carnet del estudiante que más paga por matrícula y salir. Estas dos opciones, la 2 y la 3, son las que nos están pidiendo en el ejercicio, pero antes debemos crear los estudiantes. Para este caso vamos a crear 4 estudiantes con este valor, con esta cantidad de créditos y con este porcentaje de descuento. Vamos a ingresar el primero. Para el primero vamos a darle crear estudiante. Nos pide ingrese el número de carnet que corresponde al estudiante. En este caso sería este de acá. Damos a aceptar. Nos piden el valor que corresponde a un crédito del estudiante. Para este caso sería 80.000. Le damos a aceptar. Después nos piden que ingresemos la cantidad de créditos que va a matricular el estudiante, que sería 7. Y en caso de que aplique el descuento para el estudiante, especifique el porcentaje. Vamos a colocar que el estudiante va a tener un 10% y le damos a aceptar. Nos dicen que el estudiante ha sido ingresado. Vamos a ingresar los otros 2, que recuerden que primero vamos a ingresar 2. ¿Para qué? Para que sean 3 estudiantes
los mostremos por pantalla, y el cuarto, cuando ya ingresemos el cuarto, ya el programa no nos debería mostrar los alumnos por pantalla sino por consola. Después de haber ingresado los otros dos estudiantes, lo que vamos a hacer es que vamos a listar el valor de la matrícula de cada estudiante. Si vamos a ver acá en este momento, nos va a mostrar el número de carnet del estudiante, cantidad de créditos, el valor de la matrícula, lo mismo para el segundo y para el tercero. ¿Cierto? Hasta ahí todo muy bien. Démosle a aceptar y vamos a continuar agregando otro estudiante. Listo, después de haber ingresado el otro estudiante, si ingresamos la misma opción, la 2, nos arroja el mensaje de que la cantidad de alumnos supera la cantidad máxima que se debe mostrar por pantalla, por lo que los datos se mostrarán por consola. Si le damos a aceptar, vamos a ver que aquí en la parte de abajo estamos viendo los datos de todos los estudiantes, en este caso los 4, y nos está mostrando 4 registros que superan 3 alumnos. Vamos a ver aquí por encima cuál se está pagando más. ¿Por qué? Porque ahorita que ingresemos la opción 3 nos debe arrojar el que está pagando más, que en este caso sería este de acá. Como podemos ver, el último que ingresamos, a ese le colocamos que tenía un 100% de descuento en la matrícula, por lo tanto la matrícula le sale en 0 pesos. Y tenemos este de acá, el penúltimo, que el penúltimo no tenía descuento y la matrícula le sale en 700. Vamos a continuar con la ejecución del código. Vamos a buscarlo por acá. Acá tenemos que vamos a ingresar la opción 3, que dice ver el carnet del estudiante que más paga por matrícula, y como dijimos anteriormente, analizando los datos de los 4 estudiantes, debería ser el que paga 700. Vamos a ver y nos dice el número de carnet del estudiante que más paga por matrícula es 11 52 440 219. El valor de su matrícula es de 700.000 pesos. Si vamos a ver acá, efectivamente está pagando 700.000 pesos. Damos a aceptar, y para finalizarlo lo que hacemos es que ingresamos 4, pero antes vamos a hacer una prueba. Vamos a ingresar un valor errado. Si ingresamos 5, el programa nos está diciendo que ingresamos una opción incorrecta. Vamos a salir, vamos a volver a ejecutar el código para evaluar que cuando el programa no tiene registrado ningún alumno, no nos va a mostrar ningún dato en la segunda y la tercera opción. Si yo le doy 2, que es para listar el valor de la matrícula de cada estudiante, el programa nos dice que la lista no tiene datos. Si hacemos lo mismo con la opción 3, para ver el carnet del estudiante que más paga, el programa nos dice que no existen datos para realizar el cálculo. Hasta ahí todo muy bien. Cerramos el programa y él nos dice que hasta pronto. Aquí ya finalizamos la ejecución del programa y damos por finalizado la realización de la solución del ejercicio. Que estén muy bien todos. Hasta luego.